suceder que esa persona ya haya venido teniendo una carrera dentro de lo que es el diseño. Por ahí estudió arquitectura y se quiere perfeccionar también en lo que es diseño de interiores. Si no es así, lo que le queremos contar es que, bueno, van a tener una inclusión laboral en diferentes estudios de diseño de interiores, al lado de arquitectos y arquitectas también. Pueden trabajar en estructuras o en estudios de eventos, porque hoy por hoy los estudios de eventos, cuando desarrollan, cuando prestan los servicios para una feria, para un congreso, para una expo, se necesitan personas que puedan llegar a tener la idoneidad necesaria como para justamente poder poner en ejecución ese stand o ese escritorio o ese espacio dentro de un evento. Todo lo que son comercios hoy por hoy. Los comercios, fíjense, uno pasa por un comercio y hay comercios que paso de largo, hay otros que me atraen, me quedo mirando las vidrieras y digo, ¿quién está dentro del diseño de esta vidriera? ¡Qué fantástico! ¿Cómo han podido armar una imagen en su totalidad y que esa imagen me esté comunicando, me esté otorgando información, pero a la vez me esté de alguna manera poniendo en una situación de la estética? Algo que va de alguna forma a generar una atracción hacia lo que es ese servicio que está prestando ese comercio. Todo lo que tiene que ver en la tele, en mismo YouTube. Nos dimos cuenta que en los últimos años YouTube se convirtió en la nueva televisión. Y como en la nueva televisión, todos los que verdaderamente transmitan, todos los youtubers, todas las personas que están en Twitch, todas estas personas que transmiten, necesitan una ambientación, necesitan una escenografía, necesitan un fondo, así como tenemos hoy por hoy. Y van a requerir de sus servicios. Todo lo que es el cine, el teatro, las escenografías. Es decir, que tenemos un campo que es ilimitado. Yo mencioné algunos acá. Pero justamente una de las cosas que hacemos durante los cursos es empezar, yo le llamo como, tengo una metáfora, si me permiten, que es soplar las brasas de quien está trabajando junto a nosotros, que son los alumnos, porque motivamos, incentivamos, otorgamos información, tratamos de propiciar contactos, como para que las personas sepan cuando terminan su cursada, digan, bueno, a ver, ¿y ahora qué hago? Y ese famoso ahora qué hago tiene que empezar mucho antes. Yo digo que la carrera empieza cuando ya de alguna manera descubrimos nuestro talento interno, cuando apareció en nuestra cabeza y dijimos, quiero estudiar esto, me quiero perfeccionar en esto. Y ahí vamos. Es que además, Fer, aprovecho porque veo que estás haciendo un muy buen pantallazo de cuestiones que uno a lo mejor cuando empieza a estudiar una cursada no se imagina qué pasará el día después de que lo termina, ¿no? Muchas veces dice el mercado laboral y parece como que fuera difícil pensar cuál es el ámbito de aplicación. En esta cursada en particular, como les dijo Fer, no solo hay un montón de tendencias actuales y que en CEDEVA se esfuerza mucho, sobre todo Fernando, para poder ver qué es lo que está por venir, sino que además es una necesidad real en todos estos rubros que les mencionó Fernando y en todos los que van a ir surgiendo a lo largo de la cursada, ¿no? Y les quiero contar un secreto en este sentido, Luca. Las empresas, las organizaciones, las y los emprendedores hoy por hoy necesitan de nuevos talentos, necesitan de personas que sean creativas, que sean eficaces, que puedan descubrir, cuando digo, nuevos mundos, y el diseño es uno de ellos, porque el diseño, ¿qué hace? Planifica y crea espacios interiores. Y es en la creación de esos espacios interiores se pone en juego algo que a mí me parece sumamente importante, que es la no linealidad del pensamiento y que esa persona pueda crear, pueda tener nuevas ideas, pueda hacer nuevas propuestas. Cuando hay nuevas propuestas, cuando hay nuevas ideas, nadie se retira. Yo digo siempre, es un placer escuchar a alguien que tiene nuevas ideas. Y yo tiendo a creer que quienes están aquí en esta charla, así como vos, Fer, son personas con un gran sentido de esto, de la innovación, de tenerlo como vocación, y me parece que esta cursada en particular siempre está dotada de gente con muchísima imaginación y con muchísima perspectiva de lo que va a venir, ¿no? De las tendencias que vos mencionás. Absolutamente, porque además de todo, uno de nuestros principales valores en CEDEVA es la innovación. Y si no buscamos la innovación en nuestros cursos, por ejemplo, en el curso de diseño de interiores, lógicamente las personas van a tener una pata vacía, van a tener como una pata menos. Ahí la innovación tiene que ver, está conectada con la creatividad, está conectada con la proactividad, está conectada con el salir y decir, incluso que vamos un poquito más allá, armo mi propio estudio.
soy emprendedora, soy emprendedor y me largo a buscar clientes en vez de buscar trabajo en relación de dependencia. No lo van a creer esto que les voy a decir, y es estadístico, se los puedo asegurar. La pandemia en estos 2 años no solamente hizo cosas malas, hizo cosas buenas que ha modificado nuestra cabeza y han surgido infinidad de nuevas y nuevos emprendedores, y eso es fantástico. Y se van a dar cuenta que la carrera de diseño es una carrera que tranquilamente, una vez que, yo diría, ni siquiera tenemos que estar recibidos, podemos iniciarlo mucho antes, podemos empezar también a tener nuestro propio estudio. Sería fantástico si me encuentro con alguno de ustedes, y me ha ocurrido esto, encontrarme con ex alumnas y alumnos y decir, tengo mi estudio, estoy trabajando en uno de los principales estudios de arquitectos, estoy en una organización de eventos, una empresa, la principal empresa organizadora de eventos, trabajando dentro de lo mío. Eso es fantástico. Lo que dijiste con respecto a los comercios es un detalle no menor. Les cuento a los aquí presentes porque, no sé, se me vienen un montón de ejemplos a mí a la cabeza, pero en su momento lo que hizo Apple cuando empezó a diseñar sus tiendas de una manera en particular, eso generó una tendencia a nivel mundial y Exacto. Lo tenemos presente en nuestro país y en otros países del mundo, ¿no? Con lo cual es una carrera para gente de mundo también esta. Se van a dar cuenta, además de todo, que las carreras hoy son las carreras de vida. Nosotros lo que vamos a hacer es darles un empujón con criterio, un empujón con contenidos, un empujón que les va a otorgar también poder de decisión, les va a otorgar seguridad, les va a otorgar un cambio actitudinal. Pero sabemos todos que las carreras duran toda la vida. Yo me recibí hace, no sé, 30 años y sigo estudiando. Entonces, esta es una carrera para seguir estudiando todo el tiempo. Pero acuérdense que el empujón que le vamos a dar nosotros me parece que va a ser decisivo. Y en este sentido, justamente porque una de las principales cosas que tenemos como propósito es poder estar conectados con el mundo laboral. Bien, vamos al programa. Estas son las materias, los contenidos que van a ver ustedes durante toda la cursada. Comunicación visual, estilos y tendencias, dibujo, materiales, fundamental que conozcamos a fondo los materiales, diseño por computadora, aprovechamiento de espacios pequeños, diseño de viviendas, diseño de oficinas y presupuesto de obra también. Si bien van a hacer un recorrido en cada materia por los presupuestos, justamente acá es donde más se va a poner en relieve el tema de cómo manejamos los presupuestos, cómo manejamos una memoria descriptiva también de nuestros proyectos y cuando se lo presentamos a un cliente. Interesantísimo, diseño de locales y vidrieras. Fíjense, todas materias prácticas y todas tienen una forma para estar ordenadas de esta manera, para que puedan ser lógicamente correlativas. ¿De qué se trata la comunicación visual? Bueno, algo que hoy por hoy, fíjense que estamos en la era de la imagen, en donde tenemos que justamente meternos de lleno para ir conociendo cómo se conforma la imagen, cómo se respeta la ley de la estética, cómo vamos a abordar los diferentes recursos para que podamos llegar a conformar simetría, armonía, equilibrio, coherencia entre los diferentes elementos. ¿Qué pasa con el color y la textura? ¿Qué pasa con el color RGB para pantallas? ¿Qué pasa con el CMYK si vamos a impresión? Donde justamente la profesión de diseño les va a otorgar este desafío, como decir, bueno, tengo que trabajar sobre los 2 paneles de colorimetría. Todo lo que tiene que ver con la profundidad y la perspectiva. Todos nuestros alumnas y alumnos empiezan a ver desde el momento cero, desde ese momento que para mí es el Big Bang de su carrera, justamente todos los elementos que vienen trabajando en una planta, para que justamente puedan saber cómo van distribuyendo los diferentes elementos que van a estar dentro de la misma. La composición a la simetría, como hablábamos antes, sumamente importante. Cuando todas las carreras de diseño, si no podemos abordar bien la problemática de la composición, es decir, la regla de 3, hay otra técnica que ahora me lo olvidé, pero ya me voy a acordar, y que la ven en composición, y justamente esta es la plataforma a todas las materias que van a venir posteriormente. Todo lo que tiene que ver con los estilos hoy por hoy. Acá hay algo que, miren, tipos de usuarios.
¿Por qué tenemos que conocer a los usuarios? Porque los usuarios todos de alguna manera tenemos gustos, tenemos preferencias, tenemos deseos distintos. Hay personas que les gusta la sobriedad, hay personas que les gusta el estilo tradicional en los muebles, otras personas que por ahí son más innovadoras, personas que por ejemplo están más sujetas al cambio. Entonces, desde ese punto de vista vamos a hacer un recorrido por las distintas tipologías que puede haber en lo que puede ser el diseño de interiores. No solamente a la distribución que puede haber y el layout dentro de un hogar, sino que también de los elementos que tenemos decorativos, los mobiliarios, la distribución y cómo vamos de alguna manera a acomodar ese mobiliario. Todo lo que es la ergonometría, la comodidad que van a tener la o las personas que puedan vivir en ese hogar, cómo puede ser el dimensionado de esos elementos. Y también, ¿por qué no?, la historia de esos estilos, cómo han evolucionado con el tiempo y cuáles van a ser los estilos que pueden venir. Esta lectura futura que vamos haciendo en cada materia de tendencias es sumamente importante, porque justamente es una de las cosas que le da carácter a los contenidos de CEDEVA. No nos podemos quedar con lo que ocurrió, sino con lo que es presente y con lo que va a venir también en cuanto a formas de trabajo para lo que son los nuevos gustos de la persona. Materiales. Cuáles son los materiales y cómo se arma una memoria descriptiva para entregar ese proyecto a un cliente, que es lo que decíamos anteriormente, cuáles son los datos necesarios que tenemos que poner, cómo vamos a presentar una planta, cuáles son las medidas que le vamos a otorgar en ese proyecto que le presentamos a ese cliente. Cada materia siempre va siendo acumulativa de nuestro proyecto final y eso me parece sumamente importante. Es una lástima que no tengamos acá algunos trabajos porque yo siempre cuando van promediando las carreras me acerco a los cursos, me acerco a las comisiones, trato de chusmear un poquito y verdaderamente cada vez que llego a los 3, 4 meses y veo la evolución que van teniendo las alumnas y los alumnos, me maravillo. Es ver lo que han logrado, la diferencia entre el primer día y ese tercer o cuarto mes es sorprendente. Es sorprendente. Una de las cosas que estamos pensando es que vamos a empezar a hacer exhibiciones de los distintos trabajos de diseño porque son verdaderas obras de arte funcionales para las personas que puedan aprovecharlo. Contame, Fer, porque vos siempre, este punto me parece interesante y vos siempre hablás de esto, de esta especie de laboratorio que se va generando. Exacto. Contame un poco acerca de este proyecto final que yo creo que les puede resultar muy interesante a quienes están aquí presentes como objetivo académico, digamos, desde el día que comienzan esta cursada de diseño y decoración de interiores. Hay una pregunta, hay una inquietud y hay un dolor que nos pasa a todas las personas que estudiamos. Pues yo sigo estudiando y me pasa esto, así que lo conozco. Que es esa incertidumbre que provoca cuando voy a terminar y lo primero que digo, no tengo experiencia, no me va a tomar nadie. Esto pasa. Por eso es que decimos que desde el primer día nosotros apostamos por esa experiencia. Hay un documento sumamente importante que en las nuevas modalidades que tenemos que se deben las reuniones con los equipos docentes, lo fuimos trabajando, que es que a las alumnas y a los alumnos les tiene que quedar algo más allá del conocimiento, más allá de la aplicación y la performance funcional que van a tener ellos. Pero tener algo tangible es el portfolio, el famoso portfolio de trabajos. Y eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié. Y en este recorrido, materia por materia, se van a dar cuenta que no solamente los conocimientos van siendo acumulativos y se van perfeccionando, sino que de cada materia van a ir teniendo su portfolio propio. Es decir, si yo transito la materia dibujo, por ejemplo, voy a tener mis primeros RAF, mis primeros bocetos, mis primeros dibujos, y cómo esos dibujos fueron evolucionando hasta finalizar la materia. Y eso es parte del trabajo, eso es parte de la experiencia. Es decir... Sí, digamos, para complementar un poco, uno, digamos, más allá de la formación teórica y la práctica cotidiana dentro de los días de cursada, como dice Fernando, ya salís con un trabajo en propio y con algo adentro de tu experiencia en el rubro. Así que eso es como para aprovechar también. Exacto, yo esto lo puedo presentar si me presento a una entrevista laboral, si yo de alguna manera decidí ser emprendedor, bueno, voy a tener
digo, tengo mi página web, tengo todos mis componentes digitales, pero además tengo mi portfolio. Y en mi página web, en mi portfolio, voy a colgar mis trabajos, que es eso lo más lindo que puede haber de poder exhibir mis trabajos a mis clientes o a mis futuros empleadores. Bueno, mirá, es una manera distinta de presentarse ante la sociedad laboral. Y en ese sentido nosotros todo el tiempo estamos invirtiendo conocimiento, performance, práctica, corregimos, estimulamos, vamos al trabajo final, hacemos comparativos, tocamos todo el tiempo la realidad de lo que sucede adentro de un estudio. Si vos, Luca, a mí me preguntás, ¿cómo es un día de cursada en el aula de diseño? Y yo entro ahí y siento que estoy en un estudio de diseño. Esa bueno, es mi sensación. Eso es a lo que apuntamos cuando hablamos de una formación de calidad en cuanto a lo teórico, pero sobre todo poniéndole énfasis a lo práctico, ¿no? Que uno cuando va a cursar sepa que está yendo a trabajar también. Exacto, es decir, y en todo lo que son los elementos que hay en el aula, la forma que están trabajando, con sus plantas, con sus materiales de dibujo, con sus reglas, con los docentes como coordinadores y como mentores permanentemente están alumna y alumno por alumna y alumno corrigiendo, estimulando y viendo de que justamente esos trabajos se vayan perfeccionando. Fundamental, la materia de dibujo es una materia articular, es una materia principal y justamente es una materia que nosotros más nos enfocamos. Acá es donde yo siempre digo, decidí estudiar diseño porque me gusta el dibujo, bueno, acá vamos a ponerlo en práctica. Y verdaderamente esta palabra que usamos hace un rato, el laboratorio, se transforma en eso, en un laboratorio de creatividad, donde le damos rienda suelta a todas nuestras emociones creativas y donde justamente los docentes lo que van a hacer es empezar a trabajar justamente con los materiales que necesitamos para el dibujo, cómo es el trazo, cómo es las primeras líneas, cómo podemos lograr volumen y contraste en esos diferentes elementos que vamos a estar dibujando, cuáles son las estructuras, las vistas, las luces y las sombras. Que en eso me parece muy bueno, Fer, destacar esto que hablabas del don que cada uno tenga, o a lo mejor mucha gente termina ingresando a esta cursada porque dice, me gusta dibujar o dibujo muy bien, exacto, y no saber en qué aplicarlo, ¿no? Y al principio de la charla hablaste incluso de profesionales de la arquitectura que no tienen una formación específica de este rubro, con lo cual es una amalgama de muchas procedencias, gente que tiene el don y que no sabe cómo aplicarlo, gente que tiene mucho conocimiento a lo mejor teórico y que le falta la parte práctica, con lo cual todos confluyen en esta cursada. Investiguen, yo siempre digo, esto que estamos diciendo, investiguenlo. Hoy hay tantos medios para investigar las oportunidades laborales que si uno no lo hace es porque no quiere, no tiene ganas, pero tenemos ahí a nuestro maestro Google, que espero que no se enoje, y que podemos ir ahí a buscar información sobre esto. Esta materia es materiales, les pido disculpas, esto es que por la rapidez puse dibujo, pero la materia es materiales. Fundamental esta materia, porque si nuestros futuros profesionales no conocen los materiales con los que van a trabajar realmente, por eso yo les decía, el aula cuando uno entra es un aula creativa, es un laboratorio de diseño donde nos vamos a encontrar los distintos materiales, cómo es la clasificación, las propiedades, tenemos que tocar, bueno, la madera, las distintas herramientas que se van a trabajar, se ponen ahí. Y justamente todo lo que tiene que ver con los cálculos de superficie, la transformación que pueden tener esos materiales, los distintos materiales naturales y artificiales, los cuidados que tenemos que tener en el tratamiento de esos materiales también. Materia netamente práctica. Y fíjense, en la medida que vamos avanzando ya nos metemos, sí, a partir de aquí, en lo que es el diseño por computadora o el diseño informático, donde vamos a abordar justamente uno de los principales programas que es el AutoCAD. Si bien vamos a hacer un recorrido por las diferentes plataformas de diseño que hay por hoy, todas las plataformas que dependen de Adobe, Illustrator, Photoshop, Adobe InDesign, pero es decir, nuestro aterrizaje va a ser con el AutoCAD. Así que lo vamos a conocer a fondo porque antes le decíamos, quizás hasta ahora vamos a venir acostumbrados a lo que es lo analógico, ahora pasamos a lo digital y cuando pasamos
a lo digital, justamente vamos a conocer la digitalización de la imagen, donde la colorimetría cambia, donde empezamos a trabajar con vectores, con esos colores digitales, con todas las principales herramientas de que nos va a dar el AutoCAD. Y a partir de esto sí, yo ya puedo empezar a trabajar con las diferentes plantas y los verdaderos diseños. Ahí, Fer, como mencionás, claramente lo asocio con los estudios de arquitectura, por un lado, esto del AutoCAD. Por otra parte, le respondo a Malena, que preguntó: Luca, ¿das clases también vos? No van a tener la desgracia de tenerme a mí en diseño y decoración, porque yo doy clases en otras carreras. Así que no en esta, pero sí lo van a tener a Fernando, que es el número 1, así que para aprovecharlo. Y veo que estás por tocar un tema que hoy es auge. Este tema que estás por introducir hoy es auge y cualquiera se imagina por qué, ¿no? Exacto, los espacios pequeños. Cada vez más se van trabajando esos espacios pequeños y la verdad que cada vez hay mayor necesidad. A mí me ha pasado, yo hoy vivo en 2 ambientes, pero en su momento he vivido en un monoambiente, entonces digo, no sé dónde poner cada cosa, o son demasiadas, o no tengo nada, cómo arranco, cómo lo ordeno, cuál es la distribución que tengo que tener. Me parece tan interesante, porque además todo no es solamente que vamos a tocar elementos que tienen que ver con el hogar, sino que también vamos a tocar temas que tienen que ver con el negocio. Si bien hay una materia especial para lo que es diseño de negocios, diseño de comercios, pero acá vamos a empezar a trabajar un poco también lo que son las vidrieras, los stands. Cuando uno va a una expo y ve el stand, es un espacio pequeño. ¿Cómo hacemos para construir ahí un mundo? Bueno, se puede. Hay una forma que justamente les vamos a enseñar a nuestros alumnos para que tengan una mirada en perspectiva y poder armar un mundo en ese pequeño espacio. Y la distribución... hoy, perdón, Fer, pero hoy es todo, esa diferencia es todo, aprovechar los espacios pequeños absolutamente. Y hacerlos visibles me parece que es importante a todo nivel, como trabajador independiente, como trabajador en relación de dependencia, es una clara tendencia también. Absolutamente. Y en este sentido se van a ir dando cuenta que hay algo que mencionamos antes, el poder soplar esas brasas, el poder de alguna manera generar el estímulo necesario en los alumnos para que sean creativas y creativos nos parece fundamental. Siempre sobre la base sólida del conocimiento y de la práctica. Pero si sobre esa base de la teoría y de la práctica no tengo ese vuelo creativo, porque en el vuelo creativo, ¿qué es lo que va más? Es decir, ¿por qué te contratan cuando sos diseñador de interiores? Porque la persona que te contrata tiene un problema que no puede solucionarlo, que no lo ve, porque quizá lo tiene ahí, pero no lo ve. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la creatividad, porque la creatividad tiene que ver con solucionar problemas desde un lugar que la mayoría de las personas no pueden hacerlo. Entonces, vamos a estimular justamente en cada uno de estas materias. Les doy un ejemplo, antes hablamos de la ergonometría. Estamos en un espacio pequeño. Nada mejor que empezar a practicar con los elementos la ergonometría, que uno se sienta cómodo en un espacio pequeño y uno sienta que hay un mundo ahí adentro. Este es mi mundo y me puedo mover tranquilamente. Lógicamente, en la materia diseño de viviendas y las distintas tipologías de viviendas que podemos tener hoy, cómo es el recorrido de esas distintas viviendas, cómo se van a mover las personas, cuáles son los principales ambientes, cuáles son los ambientes más de servicio, cuáles son aquellos lugares por ahí que no vamos tanto. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese proceso del diseño? Siempre digo, esto pasa, siempre traigo la imagen, por ejemplo, de la escritora o el escritor que se encuentra con la hoja en blanco. Bueno, acá pasa lo mismo, nosotros vamos a tener la hoja en blanco, la planta. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, empezamos a encontrar soluciones, empezamos a imaginar esa vivienda, cómo va a ser, quiénes son las personas que la van a habitar, cuáles van a ser los elementos funcionales, cómo vamos a armar ese organigrama para saber justamente dónde van a estar los principales ambientes, qué diferentes categorías de ambientes hay, cómo vamos proyectando también el espacio que va a haber dentro de esas viviendas. Y esto no va a incluir solamente lo que es en sí mismo el diseño estructural, sino también las hipótesis del mobiliario que va a haber dentro de cada diseño estructural que va a tener esa o tal cual vivienda. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos?
Yo sé que vas a abordar un tema que lo estoy viendo y que me parece, así, acá sí voy a ser un poquito autorreferencial, pero también para que le sirva a quienes están presentes. Yo como abogado veo muchas veces en mis colegas espacios que claramente están mal encarados desde esta expertise y que son muy, muy importantes porque lo que entra por los ojos también te habla de lo que vos vas a recibir como servicio. Entonces, hay un montón de profesiones, más allá de la mía, que obviamente es muy tradicionalista y que puede llegar a ser un estilo, como decías vos, Fer. Me parece que estar a la vanguardia también a veces aporta, o mismo respetar estilos clásicos, pero trabajar bien ese aspecto. Muchas veces los profesionales de cierto rubro dejan de lado cuestiones que les generan mucho valor agregado. Yo creo que esta cursada en particular agrega valor a un montón de tareas y a un montón de industrias, con lo cual es muy importante pensarlo como herramienta laboral. Me parece fundamental. Desde ya. Bueno, esta materia, que es lo que decías vos, Luca, diseño de oficinas, no es un dato menor, porque acá no estamos trabajando sobre, por ejemplo, las preferencias que puede tener los directores o el director de la oficina o el dueño de la oficina, sino que estamos hablando de todo su equipo de trabajo también, porque nos vamos a dar cuenta, sí, como a cualquiera de las personas nos condiciona de la manera en que tenemos nuestro hogar, cómo está ordenado, por qué hay una mesa acá atrás, por qué tengo una planta, por qué tengo una foto, por qué tengo una biblioteca, dónde está ubicado. Cuando estamos en un entorno laboral, empiezan a suceder fenómenos que son los que contextualizan nuestra performance de trabajo. Y desde ahí es como vamos a tomar todo ese espacio como una unidad para todas esas personas que están trabajando dentro de ese lugar que es la oficina. Y el estado de ánimo, ¿no, Fer? Porque te determina fundamentalmente el estado de ánimo. Quienes estamos en el mercado laboral hace mucho y vimos esto plasmado en la realidad, digamos, cuando se modificó un nuevo diseño, una nueva decoración del ambiente en el que trabajamos, realmente te cambia el humor, te cambia la cabeza y hasta la productividad, ¿no? Por supuesto. Y esto influye, dato para quienes vayan a trabajar por su cuenta, que ya estén pensando seguir la carrera en CEDEVA, diseño interiores, y digan, no, yo me voy a dedicar a trabajar por mi cuenta. Les voy a contar una anécdota muy cortita. Hace unos años, bastante, fui a una entrevista laboral para un cargo importante y yo ya había pasado por otras entrevistas. Me fue a entrevistar otra persona, que eran los dueños, y no tenía lugar donde recibirme. Y me recibió en un depósito. Tuvimos la entrevista en un depósito muy desordenado. Yo me sentía muy incómodo. Además de sentirme incómodo, había un montón de elementos que me distraían. La persona que me estaba entrevistando también se sentía incómoda. Y verdaderamente lo primero que dije cuando entré a ese lugar, yo dije, acá no quiero trabajar. Yo mismo elijo como candidato no trabajar acá, por el desorden, por el lugar donde estaban, porque lo que yo percibía era eso. Yo quería trabajar. Una de las cosas, Luca, quiero agregar algo, si me permitís. Vos al principio hablaste de las instalaciones de CEDEVA y vimos ese layout, vimos ese recorrido, vimos esa experiencia, vimos cómo son las aulas iluminadas. Las aulas de diseño son todas aulas que son como un estudio, nosotros le dijimos, no son pupitres, sino que son justamente mesas largas donde van a poder interactuar con las otras personas. Entonces, el diseño de oficinas, donde van a trabajar las personas y donde nos vamos a encontrar con diferentes percepciones. Entonces, hay que crear contextos positivos de ese espacio, de la organización que hay del mobiliario, de dónde hay cada oficina, de cómo se comunican entre sí, de si va a haber puertas o no va a haber puertas, si las jefaturas tienen o no tienen puertas abiertas o cerradas, qué dimensión tiene cada cosa. Yo estoy en mi lugar, en mi escritorio qué tamaño tiene, dónde va la computadora, dónde voy a tener el café, dónde están los sanitarios. ¿Puedo reconocer inmediatamente los sanitarios? Me viene a la cabeza las oficinas modernas. Por ejemplo, vieron que en el mundo de la tecnología, como Google, Facebook, yo tuve la oportunidad de ir a Google y verdaderamente me maravillé. Los espacios de recreación tienen espacios para recreación y eso muchas empresas lo están replicando hoy. Queremos un espacio de recreación para mis empleados. Bueno, te llega
y alguien te quiere contratar para eso. ¿Y ahora qué hago? Sí, Bueno, sí. a trabajar el espacio de recreación. Sí, sí, sí. O mismo desde el punto de vista, yo siempre con una mirada muy legal, pero digo, desde el punto de vista de la seguridad e higiene, puede parecer algo que pasa como un punto más del programa y yo les aseguro que es una potencial salida laboral muy importante, porque las empresas las aseguradoras de riesgo de trabajo, por ejemplo, se ahorrarían muchísimo, muchísimo dinero si tuvieran personal calificado en diseño y decoración de interiores Claro. que les permitan afrontar distintas situaciones que van a ir viendo a lo largo de la cursada cuando se inscriban, ¿correcto? Algo importantísimo, y algo importantísimo es que vamos a manejar todos los elementos de costos. Cómo manejamos nuestros honorarios, cómo armamos un presupuesto. Acuérdense, diseño de oficinas, estamos trabajando con empresas. Las empresas tienen otra modalidad diferente si nos contrata una persona para, de alguna manera, hacer una ambientación en su casa. Entonces, justamente, pasar por este recorrido y contar con esta performance es parte de justamente esa experiencia que le mencionábamos hace un rato. Y esa herramienta, perdón, Fer, pero esa herramienta de los honorarios va a ser fundamental, como nos pasa Claro. a todos y a todas nosotros en nuestras profesiones. Ya me parece que es de lo más práctico que hay, porque es una manera ya dentro de tu formación de saber cómo el día de mañana salir a buscar a los clientes y por dónde moverte, cómo cobrar. Me parece que es muy importante, sobre Exacto. todo para los más jóvenes y las más jóvenes, ¿no? Pero todo el tiempo, cuando uno trabaja por su cuenta, o mismo cuando uno va a entrevista laboral, bueno, a ver cuánto son mis preferencias, cuánto le pido, cuánto le cobro a un cliente, le cobro por hora, le cobro por proyecto. Bueno, nosotros les vamos a dar una serie de alternativas como para que ustedes puedan seleccionar algunas y aplicarlas de acuerdo a la situación de la oportunidad que tengan a nivel comercial, sea en un trabajo en relación de dependencia o sea una propuesta para un cliente. Y esto es una de las estrellitas, diseño de locales, porque se lo decimos de esta forma porque sabemos que acá hay oportunidad de trabajo. Miren, les voy a dar un tip, uno solo por ahora. Salgan mañana a recorrer su barrio, vayan al centro, vayan a algunos lugares donde hay negocios y observen las vidrieras. Y hagan este ejercicio. Ustedes imaginen cómo sería si ustedes la hicieran. A partir de esta charla solamente, ¿qué criterio tomarían? ¿Cómo redistribuirían los elementos? ¿Cómo informarían? ¿Dónde pondrían los precios? ¿Dónde irían los productos? ¿Cómo sería esa iluminación? ¿Cómo armarían esa ambientación? Porque la vidriera es un espacio de atracción. Es como yo digo, para una empresa la página web. Y cuando yo hablo de página web, las empresas le hablo de su vidriera. Pero la primera página web del comercio, si yo voy a la farmacia a la esquina, y voy a mirar la vidriera. Es mi primer atractor. Entonces, esto a partir de la tipología del modelo de negocio se va a trabajar. ¿En qué tipo de espacio urbano también está eso? ¿Y cómo podemos ir trabajando ese local comercial? ¿Cuál es el espacio público y privado? ¿Por qué entra gente a nuestro negocio? ¿Dónde va a estar el límite? ¿De qué forma lo vamos a poner? Quizás es un autoservice, quizás no. Quizás es con despacho, cuáles van a ser los elementos de exposición y a la venta, cómo trabajamos el inmobiliario y esas mismas vidrieras, cómo trabajamos el aspecto de branding dentro de lo que es la vidriera, cómo es el aspecto marcario de ese negocio. Fundamental. Les puedo asegurar, hay una profesión que son las personas que arman vidrieras. No, es decir, y he visto personas altamente creativas que lo han hecho. Muchas de estas personas han estudiado diseño. Pero también muchas de estas personas no han tenido el recorrido sobre lo que es la marca y el producto. Para nosotros es sumamente importante tener un criterio marcario de cómo armar la vidriera, respetar los parámetros de ese branding para que sea un verdadero elemento de atracción a los clientes de ese negocio. Y vuelvo a repetir algo que ya lo vimos en otras materias, el poder contar con el documento de la memoria descriptiva y que ustedes puedan entregarle esto a sus clientes. Bueno, yo quiero ir a hacer la carrera. Sí, sí, la verdad es que sí. Y además quienes trabajamos hace muchos años hemos encontrado que la gente que tiene propensión al diseño o tiene esa vocación, y sobre todo las que están formadas como se pretende en esta charla, que se animen y que se pongan a estudiar, aportan muchísimo valor a la organización desde un montón de lugares. Tienen una mirada que muchas veces otras mentalidades un poco más cuadradas no las tienen. No voy a decir tenemos, porque voy a aclarar nuevamente, porque no solo para Malena, sino por eso otro se lo pregunta,
piensen con Fernando, arreglen de qué manera yo los voy a visitar cuando estén cursando, o buscamos una manera de que tengan, porque sí, claramente, ahí dijo una participante, Malena, que parezco exigente. Bueno, Fernando es más exigente que yo. Lo que pasa es que en CEDEVA se da algo que está muy bueno destacar, y aprovecho el comentario para en serio volver sobre lo que habíamos hablado con respecto a la institución. Y es que es un lugar con gran recorrido, que se ha ganado un gran prestigio, que académicamente tiene a los mejores profesionales y a los mejores profesores, pero donde hay un espíritu humano que está buenísimo. Y donde, como le dijo Fer, todas las personas entran y salen siendo mejores que lo que eran antes a nivel profesional, y desde lo humano se la pasa muy bien, y hay un clima realmente muy bueno. Así nos divertimos mucho, aprendemos, cada clase, cada alumna se lleva algo, siempre, cada clase se lleva algo, y eso me parece sumamente interesante. Y hay algo que justamente al estar nosotros todo el tiempo emparetados con la realidad laboral, hacemos que estas clases se tornen totalmente dinámicas en sus contenidos. Sí, Fer, y te quiero preguntar, aprovechando, porque primero René dice, quiero empezar ya, buenísimo. Gracias, René, qué bueno. Aprovechen, ahora repasamos la parte administrativa antes de cerrar. Luna nos pregunta si es necesario tener conocimientos previos para hacer el curso. No, lo que se necesita es ganas, es pasión, es eso, porque nosotros le ponemos mucha pasión, y esta pasión se ve en cada clase, y esta pasión justamente va acompañada de un criterio humano, porque sabemos lo que le pasa a una persona que viene a estudiar a CEDEVA. Conocemos cuál es su dolor, cuál es su preocupación, y nosotros estamos ahí para dar respuestas y para ayudar. Lucas, bueno, Fernando. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer por la claridad que tienen siempre en estas charlas informativas. Es un orgullo tenerlos en el equipo de CEDEVA. Bueno, saludarlos a todos y comentarles que están consultando por chat privado de WhatsApp algunas personas cómo aplicar el descuento, ¿sí? Yo quería comentarles que tienen que ingresar al link que estamos colgando ahí en el chat. Tienen que completar el formulario, ¿sí? El formulario automáticamente va a disparar un email con más información sobre la cursada, y a su vez se les va a abrir una conversación de WhatsApp con una de nuestras asesoras, ¿sí? La asesora los va y las va a ir guiando para que puedan ir al formulario de inscripción y poder tipear el código de descuento, y de esa manera van a poder ver aplicado el dicho descuento en el momento de hacer el pago, ¿sí? De la matrícula. Simplemente aclarar eso. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, espero que hayan prestado atención al procedimiento administrativo para que también puedan aprovechar este código de descuento sobre la matrícula. Fernando, agradecerte muchísimo por tu presentación. Me parece que van a estar en las mejores manos con alguien que sabe muchísimo. En respuesta a lo que nos pregunta Caterín acerca de la cursada, es un título privado, con lo cual sí tiene validez para ejercer en cualquier lugar del país sin ningún problema, ¿sí? Así que, bueno, esperamos que se puedan inscribir, que puedan aprovechar el código de descuento, que lo vean a Fernando antes que a mí. Eso va a hablar de que tuvieron mejor suerte. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en CEDEVA, donde realmente se la pasa muy bien, se aprende y se trabaja duro también por el hoy y por el mañana de todos los que están aquí presentes. Así que gracias, Fer. Gracias a todas las personas que se anotaron, y esperamos encontrarnos en CEDEVA, ¿correcto? Total, ahí nos veremos. Muchas gracias, Fer. Gracias y chau. Pásenla muy bien, ¿eh? Chau, chicos. Chau, hasta luego. A todas, nos vemos. Ahí recuerden, primera semana de abril es el inicio, así que aprovechen el código de descuento sobre la matrícula y nos estamos encontrando en las aulas de CEDEVA. Gracias y fue un gustazo. Adiós, René.